Hola, les comparto cómo realicé la taza con el gatito y las croquetas. Primero procedí a hacer como el tapetito en el que está sujetado. En este caso ocupé porcelana en color azul y más o menos le hice del tamaño que cupiera el cortador. Después con un rodillo que son para texturizar, marqué la pasta y corté, presioné fuerte para que se marcara muy bien las onditas. Quité el excedente, guardé lo que me había sobrado, lo protegí muy bien para que no se fuera a secar. Levanté con un cúter para que no costara tanto trabajo y no deformar la forma del corte. Coloqué sobre la taza para que conforme se vaya secando la pasta vaya quedando esa forma como curva para después sea más sencillo poderla pegar. Con estos cortadores en forma de estrella y de corazón hice unas marquitas también. Esas también nada más hice dos. Y con unas letras que son para marcar lo que son las galletas y ese tipo de cosas como de repostería. Esas yo las ocupo igual para marcar los nombres en la pasta. Esas yo las compré en Prichos de Aurrera. Bueno, si vives en México, esas tiendas generalmente están en donde está la tienda de Aurrera y están muy económicas. A mí me salieron en 20 pesos y bueno, trae bastantes letras del alfabeto para hacer bastantes frases. Después, con los pigmentos que son en polvito, fui matizando en las cavidades de lo que había marcado del corazón y la estrella y fui difuminando poco a poco con un pincel. En algunas partes donde me llegó a quedar como muy saturado de pigmento, lo que hice fue pues con el dedo con toquecitos muy suaves irle expandiendo para que no quedara como la mancha muy fuerte ahí. Después ocupé pasta en color blanco para realizar el gatito. Tomé una bolita, una pelotita y le di forma de pera. Después en los costados lo que hice con este pincel de silicón fue como marcar los muslos del gatito para que fueran quedando sus patitas. Tomé un poco más de pasta en color blanco y para hacer las patitas traseras hice primero una pelotita, la extendí y la corté a la mitad. Después hice otra pelotita, la hice rollito y la presioné de un lado, de manera que quedara un lado en piquito y en el otro extremo quedara como una bolita. Esa bolita es donde iba a marcar los deditos de la patita. Yo ocupé una herramienta como en forma de cuchillito que tiene como la punta muy finita y de esa manera me permite como que queden más delgaditas los cortes. Solamente hice 2 líneas y de esa manera se marcaron los deditos. Para las patitas de adelante también fue algo muy similar y procedí a marcar como la parte donde están los rasguños. Esos los hice igual como con un punzón y lo remojé un poco porque ya empezaba a endurecer la pasta. Entonces para hacer esas ranuritas lo que hice fue mojar el punzón y ir haciendo como las rayitas, más o menos en la medida a la altura que yo quería. Después sobre esas mismas marcas de los rasguños fui pegando las patitas, primero las patitas traseras y después el cuerpo, de manera que quedara por encima de las patitas y después ahí enfrente las patitas delanteras que quedaron un poco más largas. Para la cabecita ocupé una bolita igual, más o menos tomando como referencia el cuerpo y esta la aplasté haciendo como forma de un corazón. Los extremos
del corazón, los fui apretando de manera que se hicieran como piquitos. Estas iban a ser las orejas. Después con el punzón fui haciendo la cavidad de las orejitas para que quedara más marcado. Con ayuda de las bolitas que son como para bisutería, hice los ojitos, los coloqué y los enterré suavemente para que quedaran bien sujetos. Ahí está uno y después coloco el segundo. Para la naricita lo que ocupé fue un pincel de los de silicón. No es cierto, primero este que es como de puntita, y jalé un poquito de la pasta. Hice un triangulito invertido de manera que quedara un poquito salida la naricita, no mucho, nada más como para darle ese toque y se verá como más, se verá un poquito más. Lo dejé aparte en lo que endureció un poco y continué haciendo las croquetitas. Tomé los gises pastel, un poco del tono como color mostaza y pasta color como cremita. Estaba muy clarita, casi no se percibía el tono. Entonces tomé un poco del gis, amasé muy bien para mezclar el tono. Y también tomé otro color que es como un café rojizo para darle más ese tono acercado al color de las croquetas. Para formar el pescadito, lo que hice primero fue igual una bolita. Esta la hice en forma de perita, la aplasté un poco y mero en la punta corté. Ahí abrí en forma de V y de esa manera queda la forma como de un pescadito. Después con un cepillo de dientes texturicé el pescadito muy bien para que quedara pues esos poritos como muy marcados. Le puse un poco más de gis color mostaza para que se viera como más realista esa textura. Después para las otras croquetitas pues no hubo como mucha diferencia. Ocupé los mismos tonos, el color mostaza, solamente agregué un poco más del color como café rojizo para que quedara como más, un tono como más anaranjado. Aquí igual lo mezclé muy bien para que quedara bien el tono en la pasta. Y solamente hice bolitas, las aplasté. Y con el mismo cepillo les fui dando esa textura. Puede ser con el cepillo, con el cepillito como de los que son para las uñas, o algún cepillo de cerdas duras les serviría. Depende como la textura que ustedes quieran darle, es lo rígido que necesitan de las cerdas. Aquí estaba aplicando un poco más de el gis para darle más tonalidad como rojita anaranjada. Para las otras croquetas que quería que quedaran un poco más oscuras, puse un poco de rojo y también un poco de negro, pero fue muy poquito para que no oscureciera tanto y quedara como de un tono café, como chocolate. Igual aquí hice como las bolitas y como si fuera un churrito y después lo aplastan. No sé si me expliqué bien. Es como que hacen el churrito, así como lo sale ahí, y después lo aplastan. Lo aplastan de los extremos para que quede como en forma de un
rectángulo. Aquí le estoy dando igual como esa curvita en uno de los costados, pero como están muy pequeñitas se me dificultaba y no podía marcarlas bien, entonces decidí nada más dejarlo así en el rollito y aplastado. Lo texturicé igual para que quedara esa forma de la croqueta. Todo alrededor también le pasé el cepillito. A veces puede llegar a costar un poco de trabajo cuando son piezas tan chiquititas, porque a veces tratamos de no apretarlo mucho para que no se deforme y luego nos gana como esa parte de las fuerzas que aplicamos a la pasta. Quité todo el excedente de lo que me ha sobrado del gis. Limpié bien mis manos para no manchar lo que estaba después por hacer, porque no recordaba que me faltaba la colita del gato. Entonces tomé de nuevo y tomé la cabecita, pinté los detalles que era en su nariz con color rosa, las orejitas, y con un pincel muy delgadito del 000 hice la boquita, solamente pues 2 líneas hacia cada extremo saliendo de su naricita para que quedara en la forma de la trompita del gato. Ahí les muestro el pincel delgadito y, como les comentaba, solamente hice una línea curva hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo para que quedara nada más como esa silueta de la sonrisa. Ahí fue donde empecé a hacer la colita del gato y de la misma manera una pelotita, después un churrito y le di como forma de S. Ahora sí, tomé mi taza para colocar la cabecita con un poco de resistol. Yo lo que ocupo es el resistol 850. Me ha funcionado pues bastante bien con todas las piezas que he realizado y no he tenido problemas. Entonces aquí ya procedí a pegar las croquetas. Las fui acomodando pues ahora sí que conforme yo pensé que se estaban viendo bien. Ustedes pueden colocarla de manera que ustedes lo consideren o para algún otro tipo de idea que tengan ustedes por realizar, no sé, el platito con croquetas o algo así, pues ya les puede funcionar la idea de cómo hacerlas. Aquí se me cayó un poquito de pegamento, pero solamente lo limpié con una toallita húmeda y pues ya no pasó nada. Las coloqué y después ahora sí puse suficiente pegamento en la parte del cuello, se podría decir, y coloqué la cabecita. De esa manera quedaba. Y ahora coloqué el rabito. Aquí sí tenía duda de cómo dejarlo, pero se me hizo más seguro y más viable el dejarlo como colgando hacia la parte del tapetito azul. Entonces ahí quedó. Lo aseguré con pegamento en el gato y también en la parte de abajo lo dejé fijo. Y de esa manera quedó. Espero que me haya explicado y les haya gustado el video. Gracias.